Ejercicio 336. Los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas A, B y C. Par de 400, sentido antihorario, un par de 1200, sentido horario, y un par de 800, sentido antihorario. ¿Qué pasa si yo sumo esos tres pares? ¿Cuánto me da? Cero. Claro, porque debe estar en equilibrio, ¿no? Si me diera mayor que cero, quiere decir que está rotando. O sea, se está deformando el eje. Si se sabe que ambos ejes son sólidos y están hechos de latón, el G de latón, ¿qué es eso del G? El G es el módulo de rigidez a torsión. Entonces hay dos constantes, la constante E y la constante G. ¿Qué es lo que es la constante E? Módulo de elasticidad, ¿cierto? Módulo de la elasticidad del material. Y G es módulo de rigidez a torsión. Son constantes para cada material, ¿listo? En este caso, para el latón, el módulo de rigidez a torsión es de 39 gigapascales. Nos dicen, determine el ángulo de giro. Ángulo de giro entre A y B entre A y C. ¿Cuánto gira el extremo A con respecto al extremo B? ¿Y cuánto gira el extremo A con respecto al extremo C? ¿Y por qué nos preguntarán eso de ángulo de giro? Cuando uno aplica una carga sobre un eje, el eje se retuerce. Si el torque es excesivo, el eje se va retorciendo y se daña. Pero si el torque que yo le aplico no es excesivo, ahorita vamos a ver qué tanto es excesivo, cuando yo deje de aplicar el torque, el eje vuelve a su condición inicial. Lo siguiente, suponga que yo tengo este eje, inicialmente no está aplicado ningún torque, entonces vamos a quitar este torque de acá. Inicialmente no está aplicado ningún torque, quitemos la flechita. Ahí, inicialmente no está aplicado ningún torque, la línea blanca me da la referencia de la posición, o yo puedo colocar aquí un puntico para referenciar la posición de cierto punto dentro del eje. Pero cuando le aplico un torque, por ejemplo en este sentido, entonces ese eje, digámoslo así, se retuerce y esta línea blanca termina por desplazarse, por girar. Esta línea blanca o ese puntico blanco se viene, digamos que es el puntico A, se viene hasta la posición B. El puntico A se desplaza de la posición A a la posición B. Se desplazó, si usted mide con respecto al extremo, que el extremo fíjese que es fijo, se desplazó cierto ángulo. Aquí está, se desplazó cierto ángulo. ¿Cuánto ángulo se desplazó? Entonces hay dos maneras de medir el ángulo. Desde este extremo, o sea, desde el extremo derecho, pero también lo puedo tomar también aquí una referencia con respecto al centro del eje y medir ese ángulo respecto al centro del eje. ¿Cuánto ángulo se movió? Fíjense que es el mismo ángulo. Si lo mido desde acá, es este ángulo. Mire, este es el sector circular, sería este angulito. Bueno, aquí podemos colocarlo. Normalmente aquí se llama phi. ¿Listo? O lo puedo medir desde este extremo, cuánto rotó. ¿Listo? Desde cualquiera de las dos posiciones puedo medir el ángulo. La cantidad de rotación va a ser la misma. ¿Listo? Y eso es normal dentro de los ejes cuando se cargan. Ahora, cuando yo quite la carga, el eje vuelve, cuando yo quite el torque, el eje vuelve a quedar como estaba inicialmente. Si la carga no fue excesiva y no se deformó, ¿no? Si no pasó a la región plástica. Recordemos que el valor de ese ángulo de rotación, phi, lo calculamos T, que es el torque, ¿no? Por L sobre G por J. Entonces, como el ángulo de rotación lo calculamos, el torque, o sea, el torque aplicado aquí al eje, ¿cierto? El torque aplicado por la longitud del eje, en este caso, pues aquí será L, esta longitud del eje, sobre G, que es el módulo de rigidez, y J, que es el momento polar del eje,
Entonces, eso es lo que vamos a aplicar para desarrollar nuestro problema. Entonces voy a determinar el ángulo de giro del extremo A respecto al extremo B es igual a. Entonces para ello, pues obviamente me toca hallar el torque en la sección AB. Y para ello, pues recuerden que corto aquí en esta sección, en cualquier parte de la sección, ¿cierto? Aquí ya está el corte. Y pues mi eje fue cortado acá, esta es su sección transversal. ¿Cómo es el torque interno? En este sentido, ¿cierto? Será que es la reacción al torque externo. Este será el torque AB. Bueno, ¿y cuánto vale ese torque AB? Pues es muy sencillo, ¿cierto? ¿Cuánto? 400 Newton metro. Porque como solo hay un torque, pues el interno debe ser la reacción a este externo. Luego, ahora sí, el ángulo que gira el extremo A respecto al extremo B, entonces lo calculamos. El valor del torque, entonces de una vez coloquémoslo. ¿Cuánto es ese valor del torque? 400 Newton metro por la longitud del eje. ¿Cuánto mide el eje AB? 1.2 metros. Sobre el G del material. Entonces aquí en el problema nos dicen que es latón y que el G es 39 gigapascales. O sea, 39 ¿qué? Por 10 a la 9 Newton sobre metro cuadrado. ¿Cierto? ¿Y por qué más? Por J, que lo obtengo como. Entonces, por ser un eje pi medios por el valor de el radio de ese eje. ¿Cuánto es el radio del eje AB? 30 milímetros. Como son 30 milímetros, entonces será 30 por 10 a la menos 3 metros. ¿Y esto es a la 4? No, porque el J es pi medios del radio a la 4 para un eje. Si este no es el valor del radio, sino es el diámetro, el radio son 15. Entonces será 15, porque es la mitad del diámetro, ¿no? 15 por 10 a la menos 3 metros, todo eso a la 4. Bueno, y aquí consigo el valor de la rotación del eje AB. Entonces, esa rotación, mientras ustedes hacen los cálculos allá, miremos las unidades. Metros por metros, ¿cuánto me da? Metros cuadrados. Y fíjense que este metros cuadrados está en el denominador. Ahí me estaría dando metros a la 4, ¿no? Porque se subiría a multiplicar a los metros cuadrados, me da metros a la 4. Y acá cuando yo haga este desarrollo, me queda sobre metros a la 4. O sea que, ¿qué? Que los metros se cancelan, ¿cierto? Los metros se cancelan porque me quedan metros a la 4 arriba, metros a la 4 abajo, se cancelan. ¿Qué pasa con los newton? También se cancelan. ¿Y entonces qué unidades me quedan? No me quedan unidades, claro. Es que el ángulo que yo obtenga es un valor en radianes. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 0,154 radianes le da a mis estudiantes. ¿Listo? Ojo, ¿y en qué dirección? ¿En qué dirección rota? Miren, ¿en qué dirección rota el extremo A con respecto al extremo B? El extremo A respecto al extremo B, sentido antihorario. O sea, esta rotación es en este sentido, sentido antihorario. Ahora calculemos la rotación del extremo B respecto del extremo C. Con la misma ecuación, ¿no? T por L sobre J por G. Y lo mismo, me toca conseguir el torque, pero el torque sobre el eje BC. Para conseguir el torque sobre el eje BC, pues yo lo que vengo acá y hago es cortar acá, cortar entre B y C y coger cualquiera de las dos partes, o bien sea la parte derecha o toda esta parte izquierda. ¿Listo? Entonces, miren, yo hice el corte y tomé la parte izquierda y ahora dibujo el torque interno. Entonces, el torque interno, por lógica, irá en este sentido, ¿cierto? Y este es el torque sobre la sección BC. ¿Cómo lo calculo? Pues haciendo sumatoria de torques igual a 0. Y entonces, ¿qué tendría? 400 Newton metro, ¿no? Que ese sería positivo. Menos 1200 Newton metro. Más el torque BC, y esto igual a 0. Y ahora hacemos las operaciones. Menos 1200 más 400 me da menos 800, pasamos ese menos 800 al otro lado
y entonces el torque en la sección BC corresponde a 800 Newton metro, ¿no? Y en la dirección que marqué, ¿qué dirección? Antihoraria. Listo, ahora sí vengo y digo que la rotación del extremo B respecto del extremo C es igual a, entonces reemplazamos 800 Newton metro, ¿cierto? Por la longitud. ¿Qué longitud? La del eje BC, la longitud sobre el eje BC, 1.8 metros, entonces acá por 1.8 metros. Sobre el J, pi medios, el radio de ese eje, mire, el diámetro son 40, el radio son 20, entonces acá 20, como son milímetros, 20 por 10 a la menos 3 metros. Pero es pi medios radio a la 4. El J, ¿no? Pi medios radio a la 4. Por el G, como es el mismo material, el módulo de rigidez de ese material, que es latón, es 39 por 10 a la 9 gigapascales, o 39 gigapascales, que es 39 por 10 a la 9 pascales, que son newton sobre metro cuadrado, ¿no? Y listo. Ahí ya simplemente hago mis cálculos y obtengo que la rotación del extremo B respecto al extremo C es 0,146. Ya sabemos que son radianes, ¿cierto? Porque las unidades se trabajan lo mismo que hicimos aquí en la parte superior. Listo, ¿y ya tengo resuelto el problema? No, porque si vamos al problema, el problema nos dice, primero, determine el ángulo de giro entre A y B. Aquí ya está entre A y B, ¿cierto? Pero el otro me lo pide entre A y C. Por lo tanto, como yo tengo entre A y B y tengo entre B y C, entonces yo voy a decir que la rotación del extremo A respecto al extremo C será igual a ¿qué? A la rotación del extremo A con respecto a B más la rotación del extremo B respecto al extremo C. ¿Listo? Y ahora sí puedo decir, la rotación entre A y C es igual. Bueno, no hemos sacado el sentido de esta rotación. ¿Cuál es el sentido de la rotación entre B, del extremo B, miremoslo acá, del extremo B con respecto a C? Horario, ¿sí o no? El extremo B gira en este sentido y el otro va para el otro lado. Entonces, con respecto a este va horario. Y entonces aquí lo colocamos horario. Si es horario, es negativo. Pero usted tiene dos opciones. O me coloca la flechita o me coloca el negativo. Como estamos manejando flechita, porque arriba colocamos flechita, ¿cierto? Mírenlo. Entonces abajo también coloco flechita. Y ahora sí, el primero será 0,154 radianes y el otro será menos, ¿cierto? 0.146 radianes. ¿Por qué? Porque este de acá es horario y los horarios son negativos. Y entonces ahora sí, ¿cuánto me da esa rotación? La del extremo A respecto al extremo C. 8 por 10 a la menos 3 radianes. Y este es lo que rota el extremo A respecto al extremo C. Como me dio positiva, entonces cuando yo me venga al gráfico, el extremo A respecto a C gira en sentido antihorario.